Amén. Sí, Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, y a Él sea el poder, el dominio, la potestad. Todo es de Él y para Él. Dios le bendiga en esta mañana. Le saludamos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús, dando gloria y honra a aquel que es digno de ser adorado en grande manera. Adoramos a Dios una vez más en esta mañana con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Saludamos a nuestros hermanos que de la séptima región que están ahí ya muy tempranito en contacto con nuestro programa Conversando las Escrituras. Nuestra hermana Magdalena Sáez, nuestra hermana Laura Sáez y nuestro pastor Arnaldo Cáceres Muñoz. Dios les bendiga grandemente a cada uno de vosotros y Dios haga resplandecer su rostro en ustedes. Amén. El capítulo 2 del libro de Segunda de Samuel, ya partimos nuestro relato, dice: después de esto, aconteció que David consultó al Señor diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Dios bendiga a mi hermano Rodrigo Vázquez y a nuestra amiga Sara Beltrán. Vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros del Señor, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, el Señor haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Aquí hay un grupo de los de Israel que reconoce a David como rey. Todavía falta gran parte del pueblo, cierto que estaba con Saúl, falta que reconozca a David. Y esto provoca una contienda entre ellos, entre reconocer y no reconocer. Por lógica gubernamental, por decirlo así, uno de los hijos de Saúl o descendiente de Saúl debería sentarse en el trono. No había nadie. Murieron los tres hijos de Saúl. Entonces dice la escritura: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, aquí queda otro, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David. Este hijo que le había quedado a
Saúl no tenía ningún derecho al trono por parte de Dios para gobernar Israel. El elegido por Dios era David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántese. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hashurim, el cual está en Gabaón. Esto es campo de filos de espada de los adversarios o de los bandos. La batalla fue reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez y a nuestro hermano Jorge Pulgar. Dios le bendiga. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti su despojo. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner en el regatón de la lanza, por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído, estaba muerto, y se detenía. Donde había caído que estaba muerto, se detenía. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Anma, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no nos dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner junto a todo el pueblo. Faltaron de los siervos de David y dieron 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron los de Benjamín y los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero de ahí David se iba fortaleciendo
y la casa de Saúl se iba debilitando. Había muchos seguidores de Saúl que no aceptaban el reinado de David. Recuerde usted lo que provocó Saúl en gran parte de Israel con respecto a David. Acusó a David de traición, ¿verdad? De querer usurpar su trono. Y toda esa difamación que fue hecha de parte de Saúl, bueno, estaba en el corazón y en la mente de los israelitas. Por tanto, ellos no toleraban la persona de David. Nosotros sabemos escrituralmente que David ciertamente era el rey de Israel, pero de los de la tribu de Benjamín, donde pertenecía Saúl y su casa, que habían proclamado a Isboset como rey en Israel, por parte de ellos, por supuesto, no aceptaban el reinado de David y por eso se provocaron estos años de guerra prácticamente entre hermanos. Aquí vemos como Abner mata, ¿cierto? O sea, da muerte a Asael, ¿verdad? Y al otro hermano, al de piel ligero, y queda esto ahí en la retina de, de los hijos de Sarbia, ¿verdad? Que eran prácticamente eran los generales, los conductores del ejército de Saúl. Joab estaba de parte de David. Ahora vemos que el relato que nos hace este libro de 2 Samuel, en esta pugna interna que había en Israel, David ciertamente se iba fortaleciendo y la casa de David se iba debilitando. David tenía que asumir el trono en Israel porque así lo había dispuesto Dios. Amén. Dios había dispuesto que David fuera el nuevo rey de Israel. Esto, hermanos amados, luego en el capítulo 3, donde da y resalta la posición de ambos bandos, dando, por decirlo así, como ganador a David y en decadencia a la casa de Saúl, ¿verdad? Hasta llegar al reinado de David. Luego relata los hijos que le nacieron a David. Estos datos importantes nos van a dar, hermanos, un mayor entendimiento en cuanto a lo que va a suceder después. David se posesiona en el reinado, yo estoy como adelantando un poquito de la historia, se posesiona en el reinado y va a venir la debacle también del rey David. Esto, ¿qué nos enseña, hermanos amados? Que el hombre, el ser humano, sin Dios no es nadie. Y el hombre en sí refleja lo que el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 7 de Romanos con respecto a la inclinación que tiene el corazón del hombre. El hombre es inclinado al pecado. Si bien es cierto, nosotros hemos sido perdonados por nuestro Dios y la misericordia del Señor nos ha alcanzado, pero ciertamente, como denuncia el apóstol Pablo, el pecado remanente queda combatiendo con nosotros mismos, con el hombre interior, con el hombre nuevo. Y todas estas cosas, hermanos amados, todo lo que la palabra, por eso que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, nos van, hermanos, van formando nuestro carácter en lo que respecta a la voluntad de Dios. Y eso es lo importante. Que esto no sea, hermanos, solamente el aleluya y el gloria a Dios, ¿cierto? De ir a la casa del Señor, de adorar, sino de ir aprendiendo más con respecto al carácter de Dios y dejar que el Espíritu de Dios vaya a través del aprendizaje, vaya transformando nuestra vida.
A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos entender cuando estamos en alguna prueba, en alguna dificultad? Si muchas veces se nos ha predicado un evangelio incorrecto. No, tú eres hijo de Dios, a ti no te va a pasar nada. Tú. No, 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 porque tenemos, hermanos amados, dos cosas. Dos cosas. Estamos en el mundo que está, hermanos, en pecado, está bajo el maligno, el poder del maligno, y estamos con la lucha interna entre nosotros, el hombre viejo y el hombre nuevo. Y es por eso que nosotros debemos dar es por eso que nosotros, hermanos, debemos buscar cada día a nuestro Dios para que Él nos dé, hermanos, la sabiduría, como dice el libro Proverbio, y el entendimiento para pelear la buena batalla. ¿Mm? Bien, el lunes continuamos con el libro de Segunda de Samuel. Quedamos en el capítulo 3. Ya se va a poner ya a David como rey y nos vamos a encontrar con muchas cosas, hermanos, para nuestro conocimiento. Que Dios, el Señor nuestro Jesucristo, le bendiga, hermano, le ayude y le fortalezca cada día y nos aparte la bondad y la misericordia de parte de Dios para con nosotros. Amén. No se olvide de orar uno por los otros, no se olvide de congregarse y no se olvide de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Será hasta el lunes, si es que Dios así lo permite. Padre Jesús, para todos los santos. Dios le bendiga. Bendiciones. Solo creer, solo confiar, cual sea la situación, propósito Él tendrá, aunque grande sea la aflicción, déjalo actuar, rodeándote está. Conocer lo más íntimo de tu corazón, pero Él quiere